Hola, muy buen día. Somos Capilla Calvario, Iglesia del Camino, el pastor Cristóbal García, dándole la bienvenida a nuestro estudio bíblico del domingo. Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos. Aquellos que ya tienen por costumbre y nos acompañan cada domingo, muchas gracias por estar aquí. Y si alguien está ahí que por primera vez se encuentra a este estudio en vivo y ojalá nos acompañe hasta el final de él para que estudiemos la Biblia juntos. Siempre les exhortamos a que tengan su Biblia con ustedes para leerla juntos, estudiarla y que nos basemos simplemente en lo que es las escrituras de la Biblia y solo eso es como el reformista de la iglesia en el siglo XVI, cuando estaba la reformación acerca de la sola escritura y obedecer sobre ella. Es lo que hacemos nosotros, de estudiar la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Así que bienvenidos de nuevo. Hoy estudiaremos los primeros 12 versículos de Marcos capítulo 10 y nuevamente sean bienvenidos. Y mientras buscan en sus Biblias Marcos 10 del versículo 1 al 12, les aviso como siempre que también estamos en YouTube, que este mismo estudio estará disponible en un par de horas en la plataforma de YouTube. Así que si les gustaría apoyarnos por esa plataforma también, por ese medio, les agradeceremos mucho. Y que les avisen a sus familiares y amigos, no importa la fe que profesen, estamos estudiando la Biblia aquí y para informarnos y para saber quién es Dios y conocer a nuestro Señor Jesucristo cada vez más. Así que sin más ni más, vamos a pasar a nuestro estudio de hoy. Marcos capítulo 10, del 1 hasta el 12 dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito el marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Perdón. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Señor, le damos gracias por este día domingo, que venimos a sus pies de nuevo a estudiar su palabra, Señor. Y como en esta ocasión, Señor, su palabra es directa, ayúdanos a entenderla, que su Espíritu Santo nos toque, nos haga sensitivos en nuestra cabeza, nuestra mente y corazón, para entender lo que su palabra dice y lo del mensaje de hoy, Señor. Bendiga este tiempo, le damos gracias, Señor. Bendiga a los que están escuchando, los que están acompañándonos a través de la distancia por medio de las redes sociales, Señor. Y ayúdanos a entender lo que su palabra tiene para nosotros, para todos nosotros este día. Gracias de nuevo, Señor, por todo lo que hace. Gracias por su palabra, por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor le agradecemos. Amén. Levantándose de allí, dice el versículo 1, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Vemos que ahora el Señor continúa. Ahora Jesús sigue en su viaje final hacia Jerusalén. Viene a Capernaum de su ministerio de Galilea y se dirige hacia al sur, hacia el lado sur, rumbo a Judea y al lado este del río Jordán. Como dice aquí, la gente lo seguía. Ya en ese momento ya no podía estar solo el Señor, buscaba
también estar solo, pero siempre había gente que le seguía, que se daba cuenta dónde estaba y le seguían. ¿Y qué hacía el Señor? Lo que dice aquí, solía hacer, siempre enseñando, ministrándole a la gente. Era lo que hacía. Y dice el versículo 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. La palabra clave aquí es tentarle. Si era lícito el marido repudiar a su mujer. Vemos aquí el tiempo y donde están, la región, todo eso tiene que ver con los acontecimientos de aquí, porque ese distrito era regido por Herodes Antipas. Y si se acordarán, Herodes Antipas era el monarca de esa región, el que quería ser rey allí, era el que mandaba. Y eso nos explica por qué los fariseos trataron de atrapar al Señor. Porque como dice aquí el versículo 2, para tentarle, le preguntaron, su único objetivo no era saber ni conocer, era querer atrapar a nuestro Señor, como que pudieran hacerlo. Y preguntándole acerca del divorcio. Después de todo, nos acordaremos que Juan el Bautista fue asesinado. Porque él no tuvo empacho en predicar en contra del matrimonio adúltero que tenía Herodes con la mujer con que se había casado, que antes era mujer de su hermano. Y eso lo estudiamos a fondo en Marcos 6, si se acordarán, los que no estaban con nosotros, eso lo estudiamos en Marcos 6, del 14 al 29. Pero era más que política envuelta en su pregunta de estos hombres. Es una pregunta truculenta, claro, porque el divorcio era algo muy controversial entre los rabinos judíos. Había dos posiciones diferentes y eso lo veremos en un momento. Así, pero esto es que no importaba la respuesta de Jesús que diera, de seguro era que iba a molestar a un grupo u a otro. Y los verbos que se usan para este versículo 2 en el lenguaje original indican que los fariseos constantemente le preguntaban, insistentemente queriendo provocarlo, que dijera algo en contra de contradecir a Moisés y que dijera algo para ofender a Herodes. Y así es como de una vez más cayó Juan Bautista, porque él no tenía ningún problema en decir que lo que había hecho Herodes Antipas era en contra de la palabra de Dios. Así que ellos buscaron la manera, se creían muy inteligentes y buscaban cómo atraparle a nuestro Señor. Ellos lo que querían era atraparlo, arrestarlo y hacer lo que iban a hacer con él, pero no era tiempo. El Señor se iba a dirigir a ese tiempo, a ese lugar donde era llamado. Por eso iba en camino de Jerusalén ya, pero no era el tiempo todavía. Pero vemos el versículo 3 y 4 aquí de Marcos 10, donde dice, él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos le dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. En esos tiempos había dos conflictivas, como ya les dije, posiciones sobre el divorcio dependiendo de cómo se interpretaba. Y cómo se interpretaba este versículo en Deuteronomio 24:1, donde ahí dice, y se los cito, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Eso es lo que decía Moisés, la ley de Moisés. Entonces, la palabra clave aquí en este versículo de Deuteronomio 24:1 es indecente. Veamos ahí cómo dice, los seguidores de un rabino llamado Hillel eran muy liberales en su interpretación de este versículo. Y le permitían el divorcio a cualquier hombre usar cualquier cosa para decir que su mujer era indecente. O sea que el espectro era muy amplio, muy grande, y podían ellos usar cualquier cosa básicamente para desechar a su mujer. Así que hasta que les quemara la comida, porque cualquier cosa, se le quebraron algún recipiente, ellos podían hacer lo que quieran, los varones. Pero los seguidores de otra escuela, de un rabino llamado Shimaí, eran mucho más estrictos
y creían que la palabra crítica aquí, indecente, o sea, quería decir que si el recién casado se diera cuenta que la mujer con que se casó no era virgen, entonces podía despedirla a su casa, darle la carta y despedirla. Esas eran las dos posiciones. Por eso les digo que los fariseos querían atrapar a Jesús porque no importa la respuesta que diera, le iba a molestar a uno de los dos grupos o hasta, según lo que dijera, hasta el mismo Herodes. Pero ahora vemos aquí versículos 5 y 6 y dice, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Jesús declara que el divorcio era una concesión acerca de la dureza del corazón de la gente, precisamente. Y después dirige el argumento, la intención original de Dios en cuanto al matrimonio. Y eso lo cita el Señor, lo que está escrito en Génesis, capítulo 2, versículo 21 al 25, donde dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque de varón fue formada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así que vemos el diseño de Dios en cuanto al hombre y la mujer, que Él da el mismo valor a cada uno. Para Dios es el mismo valor la hembra y el varón. Pero cada quien tiene y cumplen diferente función en la unión y tienen diferentes roles en su diseño. Así que eso es la compatibilidad, la hizo el Señor perfecta entre hombre y mujer. Y vamos a ver que eso en todo el diseño de Dios fue la perfección y lo veremos un poquito más adelante. Pero vemos aquí el versículo 7 y 8 donde dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos. Ya no son más dos, sino uno. El hombre dejará a sus padres y se adjuntará a su mujer. Que se unirá, se pegará. Entonces tejerá una vida de hermosura con ella. Notemos que Jesús cita casi a la letra, literalmente, el versículo 24 de Génesis 2. Una sola carne es un pegamento creado en la intimidad. Cuando el hombre y la mujer vienen juntos en la intimidad, los cuerpos se unen íntimamente. Y cuando se unen íntimamente es la perfección, porque es como un rompecabezas que queda bien y no es por ser de una manera no muy explícito, pero cuando el hombre y la mujer se unen en su matrimonio, en su aposento, la unión es perfecta porque los dos quedan bien. Y eso es lo que la creación de Dios, la intimidad se compone en su totalidad de todo lo que el hombre tiene que ofrecer y todo lo que la mujer tiene que ofrecer, y por eso se unen en perfección. Y eso es el designio de Dios para procrear, para crecer la familia. Por eso esa unión viene a la perfección, es un pegamento o una junta que es comparable con la relación de sangre. Como podemos ver, el Señor hace lo que siempre hace, que Él ignora los debates, ignora lo que tienen que decir los hombres, porque como dije, los dos rabinos tenían diferentes posiciones acerca de esta situación, acerca de este mandato, acerca del Viejo Testamento, lo que vimos, acerca de lo que es
el Deuteronomio 24, versículo 1. Por eso vemos que él no se enfoca en lo que dicen los hombres, sino en lo que la palabra de Dios dice. Él no le hace caso a los debates, no le hace caso a las posiciones de los hombres, ni a las dos escuelas que había diferentes puntos de vista. Él se enfoca en la atención en lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que debemos hacer todos nosotros, porque hay muchos opinadores. Hay muchas gentes que dicen ciertas cosas de lo que ellos piensan, pero tenemos que enfocarnos en lo que la palabra de Dios dice y llevarla en contexto, porque es el gran problema de hoy en día, que muchos sacan de contexto la palabra de Dios y usan una frase aquí y otra allá para hacer sonar bien sus sermones y lo que quieren dar a notar, pero no se enfocan en lo que es el contexto de la palabra de Dios, de la sola escritura. Así que tenemos que tomar todo lo que viene en contexto y no hacer caso a lo que dicen los hombres. Y vamos a ver que si hay situaciones donde debe haber separación, porque simplemente tiene que haber, pero eso lo veremos más adelante. Pero enfocándonos en la palabra de Dios, dice el versículo 9 de aquí de Marcos 10, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso indica que el propósito original de Dios en el matrimonio es que no sea quebrantado por los humanos. No se nos da ninguna excepción, solamente el adulterio. En Mateo 19, versículo 9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea que vemos ahí la posición de nuestro Señor. Pero aún si hay esta existencia, aún existe el perdón. Pero eso ya es consideración del ofendido o la ofendida. Y eso es viniéndose a la palabra de Dios primeramente y el poder continuar como Dios manda en el matrimonio, porque hay fallas. Eso no podemos nosotros decir que los cristianos siempre hay un matrimonio perfecto. Claro que hay diferencias, porque el hombre es diferente que la mujer. La mujer siempre es más sensitiva, más emocional. El hombre, aunque hay excepciones también, no es tan emocional, pero es más rígido en cuanto a su comportamiento. Pero todos tenemos que venir a un consenso de hacer caso a lo que dice la palabra de Dios y no solamente movernos por las emociones. Pero vemos que continúa aquí el debate, porque aún los discípulos, como siempre, no entendieron bien. Y dice el versículo 10 y 11, y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Así que le está diciendo lo que ya había dicho. Aquí vemos que Jesús no dice ninguna excepción. El que existe ya aquí en esta situación no les dio excepción, pero ya vemos que en otros lugares sí dice el Señor, salvo la razón del adulterio. Y es lo que, porque pasa la unión del hombre y la mujer, ya deja de ser entre uno solo y ya hay más. Y no puede ser de esa manera. Y dice, continuando el versículo 12, el Señor dice, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bueno, ahora vemos en esos tiempos de la sociedad judía, no era posible que una mujer se divorciara de su marido, aunque quisiera. Pero recordemos en esta situación, acerca del versículo 12, Marcos está dirigiendo estas palabras del Evangelio a los romanos. Entonces es diferente, la sociedad romana de los judíos era muy diferente. En la sociedad romana la mujer sí podía divorciarse de su marido.
pero en la sociedad judía no lo podía hacer. Pero aquí vemos ese versículo 12 dirigiéndose a los romanos, Marcos. Por eso le dice ahí, la ley de Moisés no menciona el adulterio como razón para divorcio, porque simplemente porque era algo diferente a la situación. Porque hay en el Deuteronomio 22, en el versículo 22 también, ahí dice que si es un castigo especial. Porque ahí dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Así que no mencionan ahí ni Moisés. Aquí sí lo menciona Moisés porque acerca del divorcio no mencionan el adulterio porque ese era un castigo especial. Vemos que aquí si se sorprendía en adulterio tenían que ser apedreados los dos, así que tenían que darles muerte. Por eso será que no la mencionaban en cuanto al divorcio, pero en caso de ese pecado sí tenían que ser sometidos y tenían que ser apedreados y castigados a muerte. Entonces por eso es la situación. La indecencia aplicaba en un espectro muy amplio, como les dije antes. Jesús explicó que Moisés dio la ley del divorcio por el pecaminoso corazón humano, pero la ley protegía a la esposa. Muchas veces dicen, no, Dios era machista, y muchas feministas de ahora dicen que Dios era muy machista al ver estas leyes, pero si las estudiamos a fondo y en contexto, como les dije hace un rato, Dios protegía a la esposa, impidiendo que el esposo actuara impulsivamente. Porque como les dije, las mujeres en ese tiempo, sobre todo las mujeres judías, no tenían ninguna protección. Y el Señor puso esos estatutos para proteger a la mujer y que no la repudieran por cualquier cosa. Como les dije, podía quebrarle un vaso o una cazuela o lo que usara en la cocina, y por esa razón el hombre ya le podía escribir la carta de divorcio. O podría, no sé, perderle su ropa o cualquier situación, quemarle la comida, vamos. Y que no le gustara la comida, por eso ya podía él desecharla. Pero el Señor, viendo aquí la situación, por eso pone esos estatutos, para que el hombre no pudiera divorciarla tratándola como un mueble viejo y desecharla cuando él quería, pero en lugar de tratarla como un ser humano. Sin una carta de divorcio, una mujer se convertiría fácilmente en una persona desplazada, en una mujer desplazada social y ser tratada como una ramera. Ningún hombre quisiera casarse con ella y sería echada indefensa y destituida. Entonces por eso vemos aquí, si estudiamos la palabra de Dios en contexto, la protección de Dios para la injusticia de los hombres contra la mujer. Y de esa manera la protegía. Al dar este mandamiento a Israel, Dios no estaba aprobando el divorcio, pero más bien lo hacía más difícil para que el hombre desechara a su mujer. Esto no quiere decir que si la mujer está siendo maltratada ahora en estos tiempos, eso no quiere decir que si una mujer vive el maltrato o es golpeada por su marido, no se quede ahí. Nosotros tenemos la creencia de que una mujer tiene que huir de esa situación. Tiene que salirse inmediatamente y pedir ayuda e ir a refugiarse donde no sea maltratada más. Una mujer no tiene que aguantar los maltratos del marido, para nada, y menos golpes. Ya cuando se trata de eso, la mujer tiene que buscar un lugar para refugiarse de ese abuso físico. Así que no estamos nosotros diciendo que la mujer no puede divorciarse por ninguna razón del marido. Cuando hay situaciones, cuando hay adulterio, la mujer y el hombre tienen la capacidad de perdonar, y si no la tienen, la ley lo dice, el Viejo Testamento.
que pueden divorciarse, pero si existe la manera de reconciliar y de volver a ver perdón y poder vivir como Dios manda, entonces puede hacerse. Pero una vez más, esto no quiere decir que la mujer tiene que sufrir ninguna clase de abuso. Tiene que salir, escapar de esa situación peligrosa. Así que tiene que cuidar su integridad física y mental. La mujer, tanto como los hombres, se merecen respeto. También debemos recalcar que los que han tenido divorcios allá en el pasado y se han vuelto a casar, pero cuando se divorciaron no caminaban con el Señor, no habían venido a Cristo, entonces no tienen que sentirse culpables tampoco, porque eso hay muchos. En estas últimas épocas sabemos que el divorcio ha sido muy desatado, aún en los lugares cristianos, pero en eso ya es otra situación. Cuando los cristianos se divorcian, pues puede ser, si hay algunos que se llamen cristianos y abusen a la mujer o la golpeen, no son cristianos. Y de otra manera, si los que ya antes de ser cristianos se divorciaron y ya después se casaron, eso no quiere decir que se tienen que regresar a donde estaban antes. Porque en 2 de Corintios capítulo 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que lo importante aquí es decir que es ahora tu situación. Si ya estás casado y con tu mujer tienes teniendo problemas, vengan de rodillas los dos hacia Dios. Y ahí el Señor bien puede restaurar matrimonios. De otra manera, la única manera que nosotros aconsejamos que la mujer o el hombre, bueno, en el hombre no pasa tan seguido, aunque sí suele pasar a veces que el hombre sea maltratado físicamente por la mujer. Pero casi se da que el hombre maltrata a la mujer. Y en esa situación, huya de ahí, váyase de ese lugar, pida ayuda. Si son miembros de una iglesia, piden ayuda a la iglesia y váyase de ahí, de ese lugar, de esa casa donde está siendo maltratada. Porque Dios no permite eso. No, eso no es de Dios. Que digan, no, tú tienes que someterte a mí, mujer, y sea como sea. Donde hay golpes, ahí no está el Señor. Y eso no lo aprueba ninguna ley del Viejo Testamento ni nada del Nuevo Testamento. La mujer tiene que cuidar su integridad física. Y si está en peligro de ser abusada, golpeada, y sus hijos también están siendo abusados y golpeados, puede salirse de ese lugar. Y les aseguro que no hay condenación de Dios. Porque nosotros, todos tenemos un pasado sin Cristo, la mayoría. Aunque hay pocos que nacen en una familia cristiana y crecen en la obediencia a la palabra de Dios. Pero muchos de nosotros que vinimos al Señor después de haber vivido una vida pagana, mundana, venimos y ya somos nuevas criaturas de aquí adelante. Eso no quiere decir que puedas hacer lo que quieres y después arrepentirte, porque el pecado es pecado. Y el cristiano no puede estar en pecado, de otra manera no puede ser cristiano. Así que esa es la posición que tenemos nosotros en cuanto al divorcio. Es la posición de la palabra de Dios. Siempre cuando las personas fallan en un matrimonio, existe el perdón. Pero aquí está explícitamente diciendo, y Jesús dijo en Mateo, que si hay adulterio, la mujer es libre de divorciarse, o el hombre es libre de divorciarse. Pero también dijo en la misma palabra, dijo que si el hombre se va con otra mujer, está cometiendo adulterio. Y esa mujer se conjunta con alguien más, está cometiendo adulterio. Así que la situación es no buscarle el lado o torcerla de manera que podamos hacer lo que queremos.
Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y esto es lo que buscamos nosotros. Y vemos que en todo lo que se refiere a la vida de todo ser humano y de todo cristiano, la misma Biblia nos va indicando. Nosotros no escogemos tópicos. Por eso nosotros estudiamos versículo por versículo, capítulo por capítulo de la Biblia, porque la Biblia nos va llevando en la vida que debemos llevar. Y de todo habla la palabra de Dios. Por eso no buscamos nosotros tópicos, porque tarde o temprano habrá las situaciones de la vida, nos enseñará la palabra de Dios cómo vivirla y cómo reaccionar y cómo estar bajo la voluntad de Dios. Por eso no queremos buscar tópicos, porque de una manera no puedo yo buscar historias, no soy tan inteligente para buscar historias y sonar gracioso o sonar interesante. Pero la palabra de Dios es súper interesante. Es mucho más interesante que cualquier ser humano puede hablar. Por ejemplo, en este tópico ya estudiamos las veces pasadas, los últimos estudios, las semanas 2 pasadas, estudiamos cómo el hombre tiene que ser humilde y humillarse y no buscar la grandeza ante los demás, pero buscar la voluntad de Dios, ser sumiso a la voluntad de Dios y ser siervo. Ahora llegamos a este punto en capítulo 10, donde habla el Señor acerca del divorcio, y eso es lo que nos tocó estudiar hoy. Y esas son las maneras en que nosotros podemos aprender de la palabra de Dios. Y eso es grandioso, porque no puede nadie inventar historias ni contarles anécdotas, ni lo que yo pienso. Porque la verdad es que muchas veces hay pastores que no quieren estudiar o no quieren predicar la palabra de Dios y dicen, ahora voy a compartir de mi corazón. Y perdone, pero cuando un pastor diga, hoy no vamos a estudiar, vamos a poner a un lado la Biblia y quiero compartir lo que hay en mi corazón, sálganse de allí, porque a nadie le importa lo que hay en el corazón de nadie. Lo que importa es la palabra de Dios. Y eso es lo que debe importarnos, predicar y predicar la palabra de Dios, enfocarnos en las solas escrituras. Eso es lo que nos llama el Señor a hacer. Cuando yo quiero compartir de mi corazón, no hay tal cosa. Y esto no es mío, yo lo oí de un predicador al que yo admiro mucho. Y dice, no hay tal cosa como un gran hombre de Dios, un grandioso hombre de Dios. Todos somos patéticos pecadores que no nos merecemos la salvación. ¿Y qué hacemos cuando el Señor ya nos ha salvado y tenemos esa emoción, esa alegría, ese gozo de ser salvos? Es dedicar el tiempo a la palabra de Dios. No que hay en mi corazón, no que vaya a contarle una historia, que nada de eso, la palabra de Dios y solamente la palabra. En eso creemos nosotros. Porque toda la palabra de Dios es interesante, es inspirada, como dice Pablo, para dirigirnos, para redarguirnos y corregirnos también. Y en este caso hemos leído algo importante en la vida de la sociedad de hoy en día, donde todos, aún los que se dicen cristianos, se divorcian a diestra y siniestra. Los que se dicen cristianos, aún pastores, se divorcian como si fuera algo normal, y no es normal para Dios. El Señor odia el divorcio. Eso es lo que sí dice la palabra de Dios. El Señor odia el divorcio. Entonces esa es la posición de nosotros tomamos ante esta situación. Lo que dice la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, le damos muchas gracias por este tiempo. Señor, no sé a los demás, los que nos están acompañando, pero se va el tiempo tan rápido cuando estamos sumergidos en su palabra, Señor. Que no quisiera que se acabara tan pronto, de durar como lo hacían antes, que duraban día y noche hablando de su palabra, meditando en ella, estudiándola, Señor. Pero hoy son tiempos diferentes, Señor. Solamente le pedimos que su ayuda, Señor, que nos siga aumentando el hambre, la necesidad de estudiar su palabra, de estar en su presencia, Señor. Y de aún así de crear
esa costumbre de aún sin querer hablar, sin decir nada, cuando estamos solos, individualmente con ustedes, solamente estar callados, pero pedir su presencia, Señor. Y también de hablar con usted, Señor, en oración. Gracias, Padre, porque se siente su presencia, Señor. Gracias por hacernos sentir su Espíritu Santo. Y le pido, Señor, por los que están escuchando, por aquellos que quizás estén en esa situación donde quieran haber separación o hasta divorcio, Señor. Que esto les haya servido, Señor, para seguir adelante luchando, querer estar bien en su presencia, Señor. Y le pido, Señor, por todas las personas que nos están escuchando a la distancia, que usted los bendiga grandemente, que usted bendiga sus hogares, que provea por sus necesidades y que toque y sane sus enfermedades, Señor. Y le pido, Señor, por aquella persona que quizás esté viendo que todavía no está decidida o no sabe lo que es ser vuelto a nacer, Señor. Le pido por esas personas, esa o esas personas, que sepan que usted los ama, que usted hizo todo lo posible para que ellos pudieran venir a arrepentirse de sus pecados y pedirle que usted entre en sus vidas y las dirija, Señor, que se rindan a usted. Parece fácil, Señor, pero todo lo difícil usted lo hizo. Usted derramó la sangre, usted sufrió los golpes, usted sufrió el castigo que todos nosotros nos merecíamos, Señor. Que mi pecado merecía castigo y usted sufrió ese castigo por mí, Señor. Por aquella persona que está ahorita en pecado. Esa persona todo lo que tiene que hacer es arrepentirse, pedirle de todo corazón que venga a usted y dejar el pecado atrás, de no volver a pecar. Y usted se manifestará en sus vidas, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga grandemente y nos veremos la próxima semana. Acuérdense que en YouTube estamos disponibles. Si nos apoyan, les agradecemos mucho. Que el Señor los bendiga, que la gracia y la paz sean con todos ustedes. Bendiciones y hasta la próxima semana. Gracias.